si la vida durara 500 años y no lo que dura, de nuevo, ¿no? ¿Cómo me relacionaría con mis decisiones? En algún punto, la duración de la vida, ¿sí?, y sobre todo su final, determina la mayoría de las decisiones que uno cree que toma, porque en realidad en parte uno las toma y en parte objetivadamente está instituido un calendario que determina temporalidades. Y entonces se estudia una cantidad de años. Eso es tremendo lo del estudio, ¿no? O sea, ¿quién decidió que el colegio dura lo que dura? ¿Y en función de qué? ¿De la rotación de la Tierra alrededor del Sol? No. ¿En función de qué? ¿De la cantidad de tiempo que uno va a disfrutar del conocimiento? O sea, evidentemente ahí hay una estructuración, serialización, disciplinamiento y normalización de la existencia en función de un tiempo productivo que tiene como horizonte, ¿sí?, lo que Foucault llama cuerpos económicamente productivos y políticamente dóciles. Entonces hay también una una instauración de ciertos tiempos vitales en función de determinado orden. Yo estudiaría hasta la muerte, estudio hasta la muerte, soy alumno hasta la muerte, nunca termino, obviamente, pero no me cabe duda. Y esos tiempos del estudio, los tiempos del trabajo, cómo se van jugando muchas de esas compulsas, ¿no? Ni hablar al revés de cómo se fue emancipando la sociedad y hasta ahí de los tiempos de trabajo para ciertos sectores. No nos olvidemos que hasta hace muy poco existía de manera legal el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Cuando uno dice de nuevo, hay tiempo para, ¿no? Y uno dice, este chico no está viviendo su tiempo, no debería estar a esta edad haciendo lo que hace, por ejemplo. Eso también tiene que ver con ciertas linealidades y concepciones del tiempo. La dificultad para pensar el tiempo, que es un poco el origen de toda esta clase, tiene que ver con un problema conceptual que hay entre lo que es, por un lado, nuestra forma de pensamiento, nuestra lógica, y lo que es después el tiempo como entidad. O sea, la tesis es la siguiente: nuestra manera de pensar, lógica, binaria, dicotómica, no contradictoria, se vuelve falente, se vuelve limitada para comprender un tiempo que por naturaleza es cambiante, contradictorio y rompe el binario. ¿Por qué? Porque nuestra lógica, nuestra manera de pensar, supone el pensamiento binario. ¿Qué es pensamiento binario? Que nosotros, todo lo que decimos, parémonos en el lenguaje, después es aplicable a la realidad, pero parémonos en el lenguaje que es más fácil. Todo lo que decimos, cuando lo decimos, suponemos siempre previamente que lo que decimos o lo que es lo que es y se diferencia de lo que no es. Tranqui, va de nuevo. Siempre que digo la palabra tranqui, ustedes me entiendan. Porque la palabra tranqui siempre es idéntica a sí misma. Y entonces suponemos, cuando digo la palabra tranqui, que la palabra tranqui es la palabra tranqui y no es cualquier otra palabra posible. Todo lo que nosotros pensamos supone una estructura previa, que no la ponemos en juego, pero que está ahí latente, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción ordena nuestra vida,
ordena nuestro ser en el mundo y hace que por repetición lo que es siempre sea y se diferencie de lo que no es. Si hubiese contradicción, no nos entenderíamos. Si yo, cada vez que digo una palabra, esa palabra no significara siempre la misma palabra, no habría posibilidad de comprender nada. Yo estoy suponiendo siempre previamente que un vaso es un vaso cuando pudo no haber sido. Es como que en la historia del ser, lo primero que hay es un dispositivo que establece que las cosas son o no son. Después son vaso, computadora, palabras, pero toda la realidad que nos rodea supone previamente, diríamos en términos computacionales, un programa, un software que tiene como principal orden el principio de no contradicción. Ese es el orden lógico primario. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo, lo vimos en la clase pasada. Las cosas o son o no son. No hay tercera opción. Como nada puede ser y no ser al mismo tiempo y como las cosas son o no son, yo entiendo, ordeno y entramo el vaso y lo entiendo porque lo diferencio de lo que no es. Ahora, el tiempo se me escapa a esta forma binaria de pensar, porque el tiempo es y no es al mismo tiempo. No podemos decir del tiempo que es algo, porque para decir que es algo, síganme metafóricamente, lo tendría que detener. Heidegger dice, el tiempo no es, el tiempo se da y deviene. Aristóteles define al tiempo como la medida del movimiento. O sea, el tiempo está siempre yendo, deviniendo. ¿Cómo hago para caracterizarlo? Debería detenerlo. Ningún dique conceptual, ninguna palabra, las palabras detienen la realidad. Las palabras encorsetan a la realidad, la estructuran, la ordenan, pero al mismo tiempo la estabilizan. Pero el tiempo va y no hay palabra que sostenga ese devenir que desborda cualquier clasificación posible. ¿Cómo hago para explicar algo que al mismo tiempo está siendo y no siendo? ¿Me alcanza esta lógica para comprender una figura tan anómala como la del tiempo, que ni es ni no es, sino que al mismo tiempo está siendo y no siendo? ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense que el tiempo como medida del movimiento, como medida del cambio, ahora vamos a ver el tema de la medida, pero como medida del cambio, remite a una explicación bien metafísica. Cuando yo digo, tomemos cualquier cambio posible, tomemos este cambio. Ven que el vaso está acá y ahora lo cambio de lugar, lo llevo acá. En este caso, empecemos de nuevo. El vaso es acá, no es acá atrás. Vamos a generar el cambio de lugar. El vaso ya no es más donde era y pasó a ser donde antes no era. O sea, ¿cómo explico el cambio? Como pasaje del ser al no ser y del no ser al ser. Todo cambio supone siempre este movimiento o este traspaso del ser al no ser. Si hay cambio, ninguna de las dos, de los dos polos permanece estático. Por eso muchos filósofos como Hegel, por ejemplo, entienden que el devenir o el cambio es primero al ser y al no ser.
Porque yo entiendo que algo sea o no sea en la medida en que pueda ir y venir de lo que es a lo que no es y viceversa. El ser y el no ser son dos momentos del devenir. Pero si hay cambio, si hay devenir, si hay movimiento, hay tiempo. Porque el cambio supone una secuencia, supone como mínimo una linealidad. Esto pasó de acá a acá en un segundo. El tiempo vendría a ser como la trama que posibilita que las cosas cambien. Y Aristóteles se la juega más y dice, ese tiempo en el que las cosas cambian, en el que las cosas se mueven, es medible. Por eso llama Aristóteles al tiempo fácil la medida del cambio, del movimiento. Es lo que nos permite comprender, o sea, sin cambio no hay tiempo. El cambio o el devenir es lo que nos permite comprender el tiempo. ¿Qué dice San Agustín, que es posterior a Aristóteles? Dice, no, justamente todo este planteo hace incomprensible al tiempo. Y da sus famosas reflexiones sobre el tiempo, que pueden resumirse de este modo. Dice San Agustín lo siguiente, ¿qué es el tiempo?, se pregunta. ¿Conocen las reflexiones de San Agustín sobre el tiempo? Bueno, lo primero ya lo dije en la primera parte. Lo primero que dice San Agustín es, el tiempo es algo muy íntimo, muy inmediato, del que todos podemos dar fe y conocimiento directo, pero nos cuesta muchísimo poder explicarlo, desplegarlo en conceptos. ¿Y por qué sucede esto? Y acá viene su reflexión más famosa es esta, que tiene que ver con todo lo que dije recién del cuestionamiento a la lógica binaria. Podemos dividir el tiempo, dice San Agustín, en 3 dimensiones: pasado, presente y futuro. Ayer, hoy, mañana. ¿Qué es el pasado? El pasado no es, porque si yo le diera entidad al pasado y afirmara el ser del pasado, si el pasado fuera algo, no sería el pasado, estaría siendo hoy. O sea, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es algo que en su momento era, pero hoy ya no es nada. Estrictamente hablando, el pasado no es nada. Todos tenemos detrás un pasado propio y universal. Ese pasado ya no está. ¿Puedo afirmar el ser del pasado? No. ¿Tengo el pasado dónde? En la memoria, en el recuerdo, en una foto, en un video. Pero en términos absolutos el pasado no es nada. Es tremendo eso. Es tremendo, porque en el fondo es razonable lo que dice para mí San Agustín. Lo que pasó, pasó. Después nos peleamos desde el presente cuando abordamos qué es lo que pasó. Pero es otra pelea que damos en el presente sobre lo que pasó. Lo que pasó puede dejar testimonio, lo que quieras, pero ya pasó. O sea, el pasado no es nada. ¿Y el futuro? Y el futuro es lo que va a venir. ¿Y cuál es el ser del futuro? Tampoco. El futuro tampoco puede ser caracterizado como algo, porque así como el pasado ya pasó y no es nada, el futuro todavía no sucedió. Por lo tanto, el futuro tampoco es nada. El pasado no es nada y el futuro no es nada. El futuro es lo que va a suceder dentro de 10 segundos. Por ahora no es nada. Llegó. Ya no es el futuro. Pasó a ser el presente. O sea que nunca voy a dar con el ser del futuro. El pasado no es nada y el futuro no es nada. Bien, ¿qué es lo único que hay? Presente. Tremendo, es cierto. ¿Y qué es el presente? Estrictamente hablando, absoluticemos el presente. ¿Cuál es el ser del presente? Bueno, en realidad, como está siempre deviniendo el tiempo, el presente no es más que el punto de encuentro
entre el pasado y el futuro. Porque si no, ¿cuál sería el presente de modo absoluto? Este ya pasó. No, este que va a suceder ya pasó. El que va a suceder dentro de 3 segundos, 1, 2, 3, ya pasó. Y aparte 1, 2, 3 es el futuro, o sea, gran definición del presente, el punto de intersección, de encuentro entre el pasado y el futuro. Ahora, el pasado no es nada, y el futuro no es nada. Y el presente es el punto de intersección entre la nada y la nada. Conclusión, el presente tampoco es nada. Por lo tanto, el tiempo no existe, el presente no existe, nada existe, vamos a emborracharnos y hacer el amor con la botella. Porque no, en realidad, lógicamente, si vos partís del esquema binario ser y no ser, llegás a esas conclusiones. Obvio que el tiempo existe, pero cuando lo pensás a fondo, se te desborda. Porque desde la lógica agustiniana, que está aplicando en realidad pensamiento lógico, pero el pensamiento lógico supone estos principios de no contradicción, que el tiempo los hace derrumbar, los pone en jaque. El razonamiento lógico de Agustín es correcto, si quieren decir así, no es que sea correcto o incorrecto, tiene lógica. Pero el tiempo existe. Entonces podemos hasta decir que el tiempo nos da la posibilidad, miren qué loco, en la vuelta, es algo que trabaja Heidegger, por ejemplo, que es que el tiempo es una figura que nos permite comprender las limitaciones de nuestra lógica. Damos vuelta al esquema. Cuando queremos pensar al tiempo y nos damos cuenta que no podemos, lo que al mismo tiempo nos damos cuenta es que no lo podemos todo. El tiempo siempre tiene algo, perdón que lo diga así, pero siempre tiene algo religioso, algo excedente. Hay algo que nos excede en el tiempo, que no lo podemos explicar. No religioso dogmático, religioso en el sentido de que hay algo existencial, que escapa a la posibilidad de que nuestra lógica verbo asir, de que nuestra lógica lo asa. Tiro en los huevos, asa, lo tome. ¿Lo qué? Lo aprehenda. Pero ¿por qué no puedo usar el verbo asir? Porque da asa. Bueno, horrible. Entonces, lo puede hacer, gracias. Escapa, al escaparse el tiempo a nuestra forma de conocer lógica, nos permite volver sobre nosotros mismos y decir, mirá qué cagada nuestra lógica.